Senador Insulza, ¿cómo está? Muy buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted estaba consciente de que había toda una cantidad de observación puesta en 2 o 3 personas, pero básicamente en usted? Nunca me habían dedicado 3 portadas seguidas de un diario de la tarde, como ocurrió esta vez, efectivamente. De la segunda sí. Le dijo 3 sí, seguidas. Claro, sí. Ahora, eso tiene también su razón de ser. Usted dijo que tenía una buena relación con Andrés Chadwick. Claro, y algunos tomaron esto como un presagio de que yo probablemente fuera a hacer algo distinto del resto de mi coalición, ¿no? Pero la verdad es que yo nunca dije eso. Yo siempre tuve bastante claro lo que tenía que hacer. Y uno a veces cae en estas cosas. Aquí hay dos cosas que me gustaría decir. Primero, que cuando ocurren estas cosas uno tiene que tomar una decisión. Y la decisión tiene que basarse en un cierto principio. Mi principio es que hay que respetar las normas que existen. Pues los derechos humanos son un problema. Habían existido violaciones a los derechos humanos. Nadie decía que el ministro las había cometido él, ni mucho menos, pero se cometieron mientras él era ministro del Interior, por una institución como Carabineros de Chile que depende del Ministerio del Interior, que es de una dependencia del Ministerio del Interior. Y eso, usted puede decir que esto es casi una fatalidad, o sea, fatalmente la responsabilidad política iba a recaer sobre el ministro, aunque realmente el ministro no estuviera cometiendo él las violaciones de derechos humanos. Pero por otro lado, y la otra cosa es que en realidad, la segunda fatalidad es que efectivamente yo tengo una gran amistad con miembros de su familia. Y eso de alguna manera hacía rara la situación para mí. ¿Y con él personalmente? Mire, también en alguna medida yo lo conocía bien y tenía un buen trato con él. Como ministro además tuvimos una buena relación. Suscribimos juntos hace un año atrás una hoja de ruta sobre los temas de seguridad pública para el gobierno. Lo conozco, por cierto, por ser uno de los hermanos. Su hermana es una buena amiga mía, una querida amiga mía, y luego, por lo tanto lo conozco hace muchos años. ¿Sí? Escuchemos algunas de las cosas que se dijeron después y después seguimos con esta conversación. Quisiera, en primer lugar, reiterar con mi más profunda convicción mi inocencia. Mi inocencia frente a los cargos que se han formulado en la acusación constitucional que recién se ha aprobado. Acusación constitucional que considero injusta, infundada y politizada. Contraria. Se ha aprobado una constitucional contra un ministro de Estado, un ministro del Interior, que paradojalmente es quien más había hecho para impulsar una modernización y reformas profundas a Carabineros. Precisamente venía avanzando e impulsando los cambios necesarios para modernizar las instituciones de la seguridad y el orden público. Y le tocó enfrentar uno de los momentos más difíciles, quizás el más difícil de todos, de los últimos 30 años. Y siempre lo hizo con estricto apego a sus obligaciones constitucionales y legales. Nosotros como gobierno hoy día nos duele ver que el Senado, lamentablemente, enarbolando las banderas de la justicia, ha cometido un acto tremendamente injusto. Pero el ministro Chadwick, el exministro Chadwick, se va con la frente en alto, dando la cara como la ha dado toda su vida. Un tremendo servidor público, un gran promotor de los acuerdos, el que siempre creyó en el diálogo y al que muchos de los que hoy votaron en contra de él le solicitaron ayuda en momentos muy difíciles. A ver, esa última parte, ¿le solicitó usted alguna vez a Andrés Chadwick ayuda? Por ejemplo, el caso del Mobgate en ese tiempo. Perdón, cuando nosotros llegamos al acuerdo con Pablo Longueira de trabajar un programa, Andrés Chadwick era una de las personas que por la UDI estaba en esto. Antes de eso, cuando yo estaba en el exilio, me dieron un permiso
de 5 días para venir cuando murió mi padre. Y estaba este joven, el joven Andrés Chadwick, que estaba porque su hermana le había pedido que me fuera a esperar al aeropuerto, pero fuera de eso no me pidió nunca ninguna ayuda. Yo no le pedí nunca ninguna ayuda a él que yo recuerde. Tenemos una buena relación. Senador, una de las cosas más interesantes es que usted estuvo en los zapatos de sí, claro. Andrés Chadwick y pasaron montones de cosas en su periodo, que no llegaron a acusaciones constitucionales, pero que también de alguna manera son... Joder, el asesinato de Alex Lemun, por ejemplo, pasó el año 2002. Eso pasó y fue a juicio, y la persona que lo asesinó está presa. Él está detenido. La última vez que yo supe de él le habían negado la libertad provisional. Parece que todavía no ha terminado el juicio después de todos estos años. Pero se siguieron todos los procedimientos y curiosamente quien procesó al militar que había hecho esto en una refriega, en una toma de terreno, una cosa así, fue un fiscal militar que sin embargo lo procesó y consiguió su condena. Senador, pero lo que quería decir es lo siguiente, esto le puede pasar a cualquiera. Fernando, para ser bien claro, yo muchas veces iba como ministro del Interior en auto a mi oficina y me avisaban que 10.000 niños de colegio iban caminando hacia el centro de Santiago a protestar por algo. Y uno vive pensando qué pasa si un bus de repente pasa por ahí y los atropella. Y si pasa algo y algún niño muere, y probablemente uno tenga que responder, y tiene que responder. Ahora, en este caso es algo distinto, pues en este caso el problema son temas de derechos humanos, no era el problema de que hubieran reprimido, porque la policía tiene el derecho y a veces el deber de reprimir. El problema es que una cosa es tirar con el guanaco y otra cosa es tirar perdigones a la cara de los manifestantes. Una cosa es que una niña sea arrestada y sea llevada a la comisaría, y otra cosa es que la hagan desnudarse delante de toda la tropa, pues. Todas esas son violaciones de los derechos humanos y por lo tanto hay que responder. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el ministro? Bueno, la ley dice que el ministro es el responsable, o por así decirlo, aquel del cual depende Carabineros de Chile, pues. Y si ese es todo el asunto. Entonces, no hay que, aquí lo dijimos 20 veces durante el día, aquí no se está haciendo un juicio penal. Este es un juicio político. Y nosotros decidimos como jurado, es decir, lo que el jurado decide no decide ateniéndose a ninguna norma, sino que dice, mire, sí, hay una culpa o hay un hecho por el cual hay que responder, y nada más que eso. Durante el tiempo de este estallido social, mucho se publicó una frase que presuntamente usted había dicho, que después usted corrigió en el sentido de que era un contexto, pero básicamente decía lo fundamental que sí, que se reprimiera, sí, efectivamente, pero perdón, es que hay forma, la represión, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido muchas veces la represión sin decir que la represión sea por sí un atentado contra los derechos humanos. Si usted le tira con un guanaco a los jóvenes, lo que está haciendo es reprimir. Si los agarra a tiros, entonces los está reprimiendo, violando sus derechos humanos, que es distinto. Ahora, yo quiero decir además que esa frase no solamente el contexto es lo que vale, sino que a esa altura las cosas que ocurrieron el día 18 de octubre no habían empezado a pasar. Nadie imaginaba una cosa como la que ocurrió, y cuando se dijo cuando se habló del estado de emergencia, o la declaración de emergencia, nosotros le advertimos al gobierno, le dijimos, yo mismo estoy grabado diciendo, mire, no lo hagan porque eso lo único que va a hacer profundizar aún más la crisis. Entonces fue esa reacción. Las cosas que pasaron antes nadie las cuestiona. Porque, por favor, si le empiezan a invadir el metro, usted tiene que reaccionar, la policía tiene que reaccionar frente a eso. Cuestión distinta es que les tire perdigones con una escopeta, pues. Ahora, senador, hay un punto que me interesaría, si es que usted lo ha analizado con la pasada experiencia y esto que ha pasado. ¿Desde cuándo que se descubre de que Carabineros tiene este tipo de, llamémoslo así, dislate? Cuando uno lo ve en las manifestaciones siempre hay acusaciones y hay gente que le puede llamar represión alta, como usted dice, a un guanacazo. Pero
de un tiempo a esta parte estamos viendo una serie de cosas muy, muy, muy intensas, muy fuertes, como las que describió, y ¿eso aparece ahora recién? ¿Eso es algo que no se previó en los anteriores gobiernos? ¿Cómo se canalizó la educación de derechos humanos en Carabineros durante, por ejemplo, los tiempos que usted estuvo de Ministerio? Mire, yo le voy a decir que yo he visto informes de derechos humanos, muchos, y el tema del trato en las cárceles, en las comisarías, es un tema. Usted recuerda que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no sé si lo hace todavía, emitía un informe sobre los derechos humanos en el mundo, como si ellos no tuvieran problemas de derechos humanos, los emitía sobre todos los demás países del mundo, y naturalmente algunos tenían más páginas y otros tenían menos páginas. El de Chile tenía como 2 páginas y mucho, pero ahí se mencionaba, por ejemplo, el trato de la policía a los detenidos, eso sí se hacía a veces. Pero yo diría que si usted me pregunta a mí, por ejemplo, si yo sabía esto de las escopetas con perdigones, no tenía la menor idea ni siquiera que existieran. Pero que las escopetas con perdigones se usan hace mucho tiempo. Hace tiempo aparece, pero por lo menos yo nunca recuerdo que haya habido algún reclamo en ese tiempo que se usaban. Los gases lacrimógenos sí, pero aquí no se está cuestionando, por lo menos no se está cuestionando a nadie, no se está enjuiciando a nadie por tirar gases lacrimógenos. Lo que se está enjuiciando o investigando es cuando se tiran cuando el artefacto que lleva los gases lacrimógenos se lo tiran en la cara a la gente, pues. Y es una cosa interesante porque se acabaron los perdigones y empezaron los lanzamientos de bombas lacrimógenas a la cara, pues. Entonces, de pronto hay ese tipo de abuso tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido. Y el responsable es que esto es un tema, por eso yo digo esto cuando dicen, no, es que con esto van a hacer de juicio y todo lo demás. No, esta es la responsabilidad política. Para demostrar que para poder involucrar un juicio de carácter penal hay que mostrar con pruebas, ¿no? No con el jurado que falló hoy día, sino con pruebas que la persona ha participado de hecho, sí, directamente eso es lo penal, en la violación de los derechos. Eso es lo penal. Y eso no lo argumentó nadie hoy día, nadie. Senador, una de las cosas que probablemente mucha gente se pregunta, y de hecho el abogado de Andrés Chadwick planteó específicamente el tema cuando él, diciendo en un momento dado de su alocución que lo que había pasado durante el mandato del interior de Chadwick no era una cosa tan inusual, porque agrega que después de que él salió siguen pasando y dice incluso cosas peores. ¿Eso significa de alguna manera que está allanada la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Blumel? Mire, yo personalmente espero que eso no ocurra. El ministro Blumel ha reaccionado frente a una cantidad de cosas. Cuando la gente reacciona de inmediato, de pronto las cosas, el trato de la situación no es la misma, ¿no? Pero claro, si todo ministro está expuesto a ser acusado por la Cámara de Diputados, pues, y le tocará fallar el Senado. Eso le puede ocurrir a cualquiera. O sea, no olvidemos que los últimos ministros a los cuales le ha pasado esto, más que a los de Interior, han sido los de Educación. Sí. En este gobierno había una acusación contra la ministra de Educación y en los 3 últimos gobiernos, no en los 3 últimos, en 3 de los 4 últimos gobiernos han habido acusaciones contra el ministro o la ministra de Educación. Y esto no es fin de mundo, no. Hoy día estaba ahí la senadora Yasna Proboste, que vivió una experiencia similar. La enjuiciaron y votaron en contra de ella sin ningún problema, y nadie dijo que iba a ir a la cárcel, ninguna cosa por el estilo, ni que estaba terminando su vida política. Ella se lo aguantó y volvió, y ahí está, desde primero de diputada. Sí, yo se lo pregunto porque desde la salida de Andrés Chadwick han continuado los movimientos, entonces hay mucha violencia. Eso puede ocurrir, o sea, todo ministro está expuesto a una acusación, y probablemente el ministro que está a cargo de la seguridad pública sea uno de los más vulnerables, pues. Y el ministro del Interior, senador, ¿es la piedra de tope
superior? Esa es la clave del asunto, Fernando. ¿O resulta que el presidente de la República es el superior del ministro? No, es el presidente de la República también. Hay una acusación contra el presidente, va a ser votada mañana. No voy a hablar de ella porque podría llegar al Senado. Pero ahí, ya que usted mencionó lo del ministro del Interior, ahí está la clave. O sea, el jefe del gabinete está a cargo de la seguridad pública. El jefe del gabinete tiene que estar a cargo de ir a negociar las leyes, discutir con la oposición, ramar a los partidos de oposición, entrevistarse con grupos sociales, reemplazar al presidente cada vez que el presidente sale del país, y además está a cargo de la seguridad pública. Eso es lo que no debería ocurrir. Yo le digo francamente, yo mismo tengo esa es mi experiencia. Yo la mayor parte de las cosas de policiales, por así decirlo, yo se las dejaba a los subsecretarios. Y eso que cuando yo era ministro del Interior, Carabineros dependía todavía de Defensa, no dependía de Interior. Entonces yo creo que lo que hay es un atraso muy grande en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Tiene que haber un ministerio especializado de seguridad pública, porque Carabineros y las policías en general tienen que responder a un mando civil, porque de lo contrario, como yo dije alguna vez, se mandan solos. Bueno, pero esto es un poco, si quiere, injusto decirlo así, pero es raro decirlo así, pero la responsabilidad política del ministro no significa necesariamente, o no significa en la práctica que el ministro esté metido en todo, porque el ministro tiene que estar en una cantidad de cosas. Yo nunca he entendido por qué cuando se sacó de Defensa, Carabineros e Investigaciones, no se creó el Ministerio de Seguridad Pública y se metieron en el Ministerio del Interior. Nunca he entendido por qué. Pero eso que usted está señalando abarca un periodo larguísimo, donde Carabineros funcionó tal cual como ha funcionado hasta ahora y no se paró ni en los gobiernos de la concertación, ni en los gobiernos de la nueva mayoría, y más aún, uno podría argumentar, después se conoció lo que se le denominó el Paco Gate, cantidad gigantesca de platas que eran de Falco a ojo de quién era el responsable político de vigilar eso. Y que provocaron seguramente una gran... y eso abarcó varios gobiernos. Bueno, por cierto, porque finalmente lo que pasa es que, mire, yo estaba ahí, yo veía cómo pasaban de rápido los presupuestos por el Congreso. En realidad la idea era un poco que la seguridad pública es un tema de profesionales y por lo tanto que se hagan cargo los profesionales. Y eso ciertamente se están pagando las consecuencias de eso, claro que sí. El Paco Gate tiene como piedra... como piedra angular el hecho de que había menos carabineros que los que llegaban en el presupuesto. Sí, 8.000 menos. 5.000 menos más o menos. Ahora, senador, pero ahí, ¿quién es el responsable político de eso? ¿Quién vigilaba la situación de Carabineros en ese entonces? ¿No era el ministro del Interior de la época? No, el ministro, o sea, toda la parte... un periodo de como 20 años. O sea, durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, yo diría, se entendía que el que dirigía el que supervisaba las acciones que realizaba Carabineros era el ministro del Interior. Pero en la práctica, pero todo el tema el subsecretario, por así decirlo, de Carabineros, estaba en el Ministerio de Defensa. La administración de Carabineros correspondía al Ministerio de Defensa. Pero en la práctica, como yo decía en esa época, uno estaba en el Diego Portales, Defensa estaba en el Diego Portales, y nosotros del Interior estaba en La Moneda, y probablemente por ahí a mitad de camino, a la altura de Ahumada o Bandera, se tomaban las decisiones. Porque no había ningún mando real sobre Carabineros. Hoy día sí existe eso. Por eso que la ley dijo que hay un Ministerio de Seguridad Pública, y la ley dice claramente que la ley de Carabineros, la ley orgánica de Carabineros de Chile, dice que depende del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Y por algún motivo el Ministerio encargado de la Seguridad Pública siguió siendo pasó a ser el Ministerio del Interior. Esto es de hace algunos años atrás. Yo estaba en la OEA cuando esto ocurrió, y la pregunta que yo hice, ¿y por qué no crearon un Ministerio de Seguridad Pública? Sería el momento de hacerlo. ¿Y por qué cree usted que no? No lo sé, francamente. Probablemente alguien consideró que... Y además, dicho sea de paso, mi propuesta no era ni siquiera que hubiera un ministerio más. Fíjese usted que existe un ministerio que lleva las relaciones con el Congreso, la dictación de leyes, el día a día del gobierno y todo el tema de estrategia de gobierno, y se llama Secretaría General de la Presidencia. ¿No sería lógico que el jefe de gabinete sea el que lleve todas esas cosas? Por lo tanto, perfectamente posible fundir todas esas cosas en el Ministerio del Interior
y tener al mismo tiempo eliminar el Ministerio de la Presidencia y tener un Ministerio de Seguridad Pública. No cuesta ni un peso más y ni una burocracia más. Antes de pasar al otro tema que... Y en algunos países además está vinculado con justicia, o sea, a lo mejor hasta se podría ahorrar un ministerio. Sí. Le quiero preguntar por algunas de las cosas que están diciendo en las redes sociales respecto justamente de esto, en términos de mirarlo con las situaciones que tuvieron que enfrentar otros ministros del Interior. No se referían, usted puede ser también, y los otros ministros del Interior, en términos de la seguridad pública. ¿Qué hace de diferente que para este caso en particular se haya planteado una acusación constitucional y en el caso, por ejemplo, de los crímenes contra comuneros mapuches o en otras situaciones no se haya presentado por parte de la oposición de entonces una acusación? Yo creo que la masividad del proceso, de lo que se vivió entre la partida del 18 de octubre, fue una cosa mucho más masiva. Porque si se ocurre una cosa, hay responsables, las responsabilidades también son delegadas. Si ocurre una cosa en una región, en la Araucanía, por ejemplo, un incidente entre comuneros y policía, bueno, hay un intendente que representa al ministro del Interior y que por lo tanto sea primero responsable él, que una persona que está a muchos kilómetros de distancia. Pero cuando ya es un hecho que abarca el conjunto del país, ya hay procesos de este tipo, procesos de desórdenes que la policía reprime y se dice que viola los derechos humanos en distintos lugares del país. Eso es muy distinto, es mucho más amplio. Yo creo que lo que ocurrió aquí fue, como lo dije yo esta mañana en mi discurso, el mayor estallido social del que el país tenga memoria. Y naturalmente en ese estallido social se produjeron una cantidad enorme de confrontaciones y hubo, según todos los organismos nacionales e internacionales que están a cargo del asunto, hubo violaciones de distintos tipos de los derechos humanos en la calle, en comisarías, en otros lugares. Bueno, eso naturalmente hace que el responsable esté mucho más expuesto. Ya, pero convengamos una cosa en este caso. Buena parte de los abusos en materia de derechos humanos que han sido consignados por los distintos organismos que lo han venido al país, colocan que esto nace cuando se establece el estado de emergencia, salen primero los militares a la calle. Eso fue el mismo día en la noche. Exactamente. Bueno, pero quien establece el estado de emergencia no es el ministro del Interior. Es el presidente de la República. Presidente de la República. Bueno, pues yo la verdad es que creo, yo lo dije esta mañana, yo creo que finalmente el enjuiciamiento que se produce hoy día en la persona del ministro Chadwick es el enjuiciamiento al gobierno de Sebastián Piñera, esa es la verdad. O sea, una cosa es que la persona que está a cargo era Andrés Chadwick y por eso él fue la persona que fue acusada constitucionalmente. Y otra cosa es que la responsabilidad sea mucho más amplia. Sí, responde al conjunto de un gobierno que, digámoslo francamente, en un momento pareció perder el control de la situación. Está bien, pero el punto desde la clave de la responsabilidad política, sí. Yo sé que usted va a ser jurado y por lo tanto pero le puedo decir una cosa de inmediato. Pero quien llama al estado de emergencia y saca a los militares a la calle, militares que certificadamente en algunos casos violan derechos humanos, hay 20 muertes y otras cosas así, y que genera el movimiento finalmente que después termina con las otras investigaciones de derechos humanos, bueno, él no fue el ministro Chadwick, que se fue el presidente de la República. O sea, bueno, uno de los capítulos de la acusación, a mi juicio el menos relevante, el otro era mucho más relevante, es que precisamente por haber firmado junto con el presidente de la República el decreto que creó el estado de emergencia. Pero finalmente eso es una decisión de la Cámara de Diputados, se acusar o no. Y claro, el destino de eso se puede decir aquí claramente, es bastante más incierto porque para condenar al presidente se requieren 2/3 del Senado. Sí, no mayoría. No mayoría. Esta era mayoría de los miembros, de todos los miembros en ejercicio, o sea, para decirlo en términos prácticos, eran de un Senado de 43 miembros, eran 22 votos lo que se requerían, y hubo 23.
En el caso, senador, de algunos de los desórdenes que estamos viendo, no los derechos humanos, el cuidado de los derechos humanos se ha notado mucho y hay varios videos y de hecho hay 2 personas que están con riesgo vital todavía por bombas lacrimógenas, pero está también toda la parte de los actos de violencia contra establecimientos, contra bienes públicos y privados. Una acusación como esta a un ministro del Interior, ¿qué tanto puede, de alguna manera, inhibir a quienes se supone que tienen el mandato de represión legal para frente a esos delitos para poder llevar adelante? Bueno, en la medida en que se respeten los protocolos que en materia de derechos humanos que existen, si yo repito, o sea, la palabra represión ha sido definida por ni más ni menos que por la Corte Internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una cosa que es admisible dentro de los marcos y parámetros que se fijen. O sea, nadie está diciendo que un policía no puede ir a llevar preso a alguien, o alguien que está destruyendo una vidriera no lo puede reprimir. Lo importante es que lo haga dentro de los protocolos que hay, no le puede disparar con su arma, a menos que esté siendo atacado él. Hay una serie de normas que rigen sobre esto. Entonces, claro, es más complicado, pero es que, bueno, desde que surgió el concepto de los derechos humanos como la forma de proteger al ciudadano común en contra de la autoridad, porque el culpable en el caso de derechos humanos es siempre la autoridad. O sea, que quede claro, derechos humanos no es una doctrina que se aplica al conjunto de las situaciones violentas en la sociedad, sino solamente al abuso de autoridad en contra del ciudadano común. Sí. Bueno, desde que está es mucho más difícil hacer las cosas, porque yo recuerdo, no voy a mencionar el país, pero un caso en que el presidente de la República decidió despejar un lugar y llamó al ministro de Defensa o al jefe de la policía o del ejército y le dijo, mire, despéjeme de inmediato esto. Y el otro le contestó, bueno, deme una orden por escrito, presidente, diciendo exactamente qué es lo que quiere que yo haga y yo lo voy a hacer. Porque yo no hubiera parado a un tribunal internacional, a un tribunal de derechos humanos. La gente tiene siempre la idea de tribunal internacional. No, si los que ven estas cosas son los tribunales nacionales. Las violaciones de derechos humanos son parte de la legislación nacional. Y los organismos internacionales solamente reciben reclamos cuando se agotaron las instancias dentro del país. Y se considera todavía que hay algo que no está desarrollado. Pero lo que quiero decir es lo otro. O sea, si se sigue la normativa no hay ninguna razón para no mantener el orden. Se puede mantener el orden con respeto a la normativa que existe. Y usted diría que, mirando para atrás, la forma en que Carabineros ha respondido históricamente en los últimos 30 años, desde el retorno a la democracia, refleja una sujeción a los protocolos, una sujeción a cosas. ¿Nos ha advertido eso? Yo diría que es una cosa que ha habido que aprender, por eso que Carabineros tiene ahora gente encargada de derechos humanos, porque probablemente antes estas cosas no se manejaban tan dentro de protocolos y normativas, ¿no? Los carabineros iban y pegaban nomás, o sea, no había muchas normas en esta materia. La expansión de la doctrina de los derechos humanos es un fenómeno de nuestro tiempo. Es un fenómeno que de todas maneras es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente se demoró en llegar acá muchos años. ¿Advierte usted, senador, la posibilidad que lo que ha ocurrido hoy día en la acusación constitucional contra el exministro Chadwick eventualmente pueda repercutir en situaciones políticas que están hoy día viéndose y negociándose, particularmente el acuerdo constitucional? Yo espero que no, francamente, yo espero que no. Se lo digo por lo siguiente, porque cuando usted mencionó, cuando fue acusada constitucionalmente Jasna Proboste, muchas personas vieron en la acusación que se le hizo al ministro de Educación, Harald Bayer, una suerte de vendetta. Por cierto, a mí no me cabe ninguna duda que estuvieron vinculadas las dos cosas y francamente, habiendo examinado los papeles, creo que realmente no correspondía. La de Harald Bayer. Ninguna de las dos. Bueno, ¿qué tanto puede pasar una cosa similar en un momento donde está todo muy delicado? Está en un proceso de construcción que el puente está amarrado con pitilla todavía.
y eventualmente esto causa, sin duda, un daño político en el oficialismo. Yo diría que sí, que ese riesgo existe, por cierto, por eso hay que ser muy cuidadoso en esto. O sea, hoy día el debate fue de un nivel bastante alto, porque más allá de las cosas que se dijeron después en la prensa, yo encuentro razón, la frustración de que haya ocurrido eso naturalmente hace que se digan otras cosas, fue un debate de bastante nivel. Y yo diría que el tema fundamental fue, pero si él no cometió ningún delito, él. Sí, pero él es el responsable de la institución a través de la cual se cometieron esos delitos, pues usted tiene que responder. A alguien le molestó que hice una comparación y dije, mire, si una empresa quiebra, por mucho que el gerente haya sido lo mejor, pues igual al gerente lo echan, pues, y para ir más a cosas más cotidianas, si el equipo pierde 5 partidos seguidos, el entrenador se va, aunque la culpa sea de los jugadores, pues. Este tipo, la responsabilidad política existe en todas partes. Usted ha visto esto cuando pasa alguna catástrofe en alguna empresa japonesa, estos señores que comparecen ante el público y hacen reverencias y piden excusas con lágrimas en los ojos por lo que pasó en una empresa en la cual ellos en realidad eran el presidente de la empresa, no era el señor al cual se le quemaron las cosas, ¿no? Entonces, la responsabilidad política existe. Y existe, todo el mundo sabe que existe y le puede ocurrir. Yo ya se lo decía, yo siempre pensaba que eso podía pasar. Cuando yo fui ministro del Interior, siempre lo digo, 5 años, 2 meses, 12 días y 2 horas. Porque conté cada minuto. Porque es una pega muy ingrata, muy tremenda. Puede pasar. Y yo lamento que le haya pasado a Andrés Chadwick porque lo aprecio. Pero la verdad es que lo peor que podríamos haber hecho este Senado, que esta es la única oportunidad que tenía de pronunciarse respecto de todas las cosas que pasaron en el país en este tiempo, se lavara las manos y dijera, mire, no, lo vamos a dejar todo hasta aquí nomás. Eso no se podía hacer, no se podía hacer. Y por último, siempre con la lógica de lo que acabamos de escuchar lo que dijo Andrés Chadwick después, la pregunta es que esto sigue. Aquí no ha bajado la presión, hay un montón de cosas que están en juego, hay una serie de cosas que están arriba de la mesa, algunas negociándose, otras que se están estructurando. La oposición sigue dividida en un montón de cosas y por lo tanto no hay una orgánica que capitalice, hay una desconfianza brutal sobre cualquier cosa que se haga y de pronto aparece un culpable que es el ministro del Interior que tiene esta responsabilidad política por este asunto. Ahora, en un área que es grave, pero que no es la razón por la cual se originó el conflicto inicialmente. El conflicto se organizó se lanzó por una demanda social. O sea, la demanda por el problema de las tarifas que la gente no puede pagar, el problema de las pensiones, la Asamblea Constituyente, que de alguna manera, claro, volvió a tomar vuelo, el tema de las medicinas, etcétera, y el gobierno no parece entender esto. El gobierno no parece entenderlo y los empresarios que al principio decían, no, aquí hay que dar hasta que duela, dijo ni más nadie, ni más ni menos que Alfonso Suet, que es el presidente, ¿no? Pero no han puesto nada, pues. O sea, la pregunta mía es por qué, por ejemplo, hoy día preguntaban de nuevo, ¿lo puede, ministro? El CAE, ¿lo puede? Sí, decía, pero no hay plata para eso. Bueno, ¿y los bancos? Porque los bancos ya se ganaron toda la plata del CAE, ya, pues cobrando el CAE, cobrando la plata del CAE durante no sé cuántos años, ya se hicieron ricos con el CAE. O por lo menos se cubrieron sus gastos por el CAE. ¿No pueden hacer un gesto y condonar ellos algunas de las deudas o disminuir ellos algunas de las deudas? ¿Por qué tiene que hacerlo todo el Estado? Entonces la pregunta mía es, ¿va a entender el gobierno? Además, el gobierno tiene más influencia sobre los empresarios que yo, desde luego. ¿Va a entender el gobierno alguna vez? ¿Va a entender la gente que realmente tiene dinero en este país? Que aquí hay que hacer un esfuerzo para sacar el país adelante y que esto no se va a resolver mientras no se resuelvan los problemas que finalmente se motivaron a la gente a salir a la calle, pues. Esa es la gran pregunta que falta por responder. Sí, yo creo que sobre el tema constitucional nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo lamentable, por ejemplo, que no haya paridad en la cosa entre hombre y mujer en esto. Fundamentalmente porque, ya que estamos hablando así de cosas generales, igual que mal, la liberación de la mujer y la igualdad de género es el mayor logro de nuestra época.
Por último... No existe en ninguna otra parte. Sí. Entonces, ¿por qué no dar ese paso? Pero al margen de eso se va a resolver eso, se va a resolver. Los temas de derechos humanos se van a juzgar, pero el problema es el tema social, que de alguna manera el gobierno no entiende y el mundo empresarial no entiende, que siguen sentados en un polvorín que puede terminar mal. Muy brevemente, porque me queda muy poco tiempo, pero le tengo que preguntar, ¿no significa de alguna manera esta acusación? Es decir, que haya sido sindicado como responsable político por parte del organismo del Estado que es el Congreso. Algo que necesariamente significa de que ese Estado tiene que responder a las víctimas, que ha pasado de una manera Ciertamente el Estado tiene que responder a las víctimas. Cada víctima, en este caso es individual, tendrán que presentarse a seguirse los procesos correspondientes, y esos procesos generalmente terminan efectivamente con condenas si así se considera, y con compensaciones, por cierto. Pero eso al margen del juicio de hoy, eso hay que hacerlo de todas maneras. Ni tan al margen, porque si es que efectivamente el Estado determinó que hay un responsable... Pero, o sea, los responsables son los que lo hicieron. Sí, y los que lo hicieron son... Pero se determinó la responsabilidad política del exministro. Claro. Me imagino que estará bastante avanzado para decir, bueno, si esa responsabilidad vale para que se tenga una serie de sanciones políticas a ese ministro, las personas en caso de que... ¿Que se la cobren a él, dice usted, que lo puedan demandar a él? No digo, el Estado tiene que hacerse cargo... Por cierto, si los responsables, si los derechos humanos los violan agentes del Estado, y por lo tanto el Estado debe responder, por cierto. Senador, muchas gracias por haber venido hoy día.